Hola, ¿qué tal? Salud, bendiciones. Pastor Oscar Durán Torres. A esta hora les acompaña, les saluda y los invita a estar atentos al mensaje, a la palabra, que usted pueda procesar el mensaje, la palabra de Dios. Yo sé que será de mucha bendición para todos. Un abrazo donde usted se encuentre, dentro, fuera de Costa Rica. Y le invito para que le dé compartir. Todos aquellos que están siguiendo la transmisión por medio de Facebook, dele compartir, porque esta palabra será de gran bendición para todos los que se conecten. En el nombre de Jesús, entendemos que la gloria es para Dios, nada más. Aquí no hay gloria para hombre, aquí no hay gloria para un hombre, aquí la gloria es para Dios. El número uno en todo es Dios. Él es el que se lleva los aplausos, el honor y la gloria. Amén. Jesús le dijo en una ocasión a sus discípulos: pero recibiréis poder. Así le dijo Jesús a sus discípulos, allá en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La efectividad de un hombre de Dios está ahí, en la conexión, en la relación que tenga con el Espíritu Santo. Y esto se lo he enseñado en otras oportunidades, pero es un recordatorio a todos, hermano. No podemos nosotros, que a veces se nos olvida. A veces la gente somos muy olvidadizos, se nos olvidan las cosas. Y yo vengo a recordarle, como dijo en una ocasión el apóstol Pablo, parafraseando lo que dice Pablo: las veces que tenga que recordarle y escribirle las mismas cosas, se las voy a decir, así parafraseando. Jesús le dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Te dije anteriormente que la efectividad de un ministerio está en que ese ministerio le abra espacio al Espíritu Santo, que esa persona le abra espacio al Espíritu Santo. Antes no. Si yo no tengo el Espíritu y no soy guiado por el Espíritu de Dios, jamás voy a ser testigo del poder de Dios. O sea, pues no tengo nada que hablar. No hay nada que hablar, hermano. No hay nada bueno que salga de mi boca si no tengo la llenura del Espíritu Santo. Pura palabrería nada más y oraciones repetitivas nada más. Ve la importancia de estar conectado con el Espíritu de Dios, de tener relación con el Espíritu Santo, de intimar con el Espíritu Santo, de buscar cada día estar en la presencia. Como dijo el salmista: es mejor estar un día en tus atrios, es mejor estar en tu presencia que 1000 años fuera. Dijo Jesús: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A eso estamos nosotros llamados, a ser testigos del poder de Dios. No podemos callar, hermanos. Yo no puedo callar lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso escuchamos testimonios. No podemos callar lo que Dios ha hecho en usted. Usted es un testimonio de vida. Usted sabe de dónde Dios te rescató. Usted sabe que antes no tenías identidad. Antes, ¿cuál era tu condición antes de conocer a Cristo? ¿Qué nos enseña la palabra? La palabra nos enseña a nosotros que nosotros, cada uno de los que estamos escuchando, vivíamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Así vivíamos. Vivíamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y también nos enseña la palabra que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. En otro tiempo no erais pueblo. En otro tiempo no teníamos identidad. En otro tiempo no éramos nada. Éramos una simple criatura nada más. Ahora somos hijos. Ahora tenemos identidad. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Usted y yo somos linaje escogido, ¿sabía eso?
Usted y yo somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido, nada más y nada menos que por Dios. ¿Se da cuenta qué hermoso esto? Somos pueblo escogido, no simplemente llamados, no, escogidos. Escogidos, no solamente llamados. La Biblia dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Esta es una enseñanza que en algún momento el Espíritu Santo me va a permitir compartir con todos ustedes. Los llamados más los escogidos. Llamados versus escogidos. Mas vosotros sois linaje escogido, no solamente llamado. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tremendo. Fuimos llamados las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para ser testigos. Entonces nadie puede ser testigo si está en las tinieblas. Nadie puede ser testigo del poder de Dios si no tiene el Espíritu Santo. Nadie puede ser testigo y nadie puede testificar y nadie puede hablar con autoridad y con propiedad si no tiene el Espíritu Santo. Jesús le dice a sus discípulos, nomás iniciando el ministerio de cada uno de estos hombres, y les expresa estas palabras en el capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder. Recibiréis poder. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Qué lindo esto, hermano. Son palabras de Jesús. La promesa del Espíritu Santo de Jesús a sus discípulos. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y cuando sobre ustedes descienda el Espíritu Santo, van a recibir ese poder. Cuando sobre nosotros descienda, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces ahí sí, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí podemos ver cómo se activaron los ministerios, y hasta el mismo Pablo nos enseña la palabra allá en el capítulo 14, verso 8 de Hechos de los Apóstoles. Voy a capítulo 14, verso 8 de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué nos encontramos por acá? Después de Pablo haber recibido el Espíritu Santo, todo el proceso por el que él pasó, en capítulo 14, verso 8, dice la bendita y poderosa palabra de Dios lo siguiente: y cierto hombre en Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y esto me recuerda lo que sucedió en el templo de la Hermosa. La misma escena. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Tal vez el hombre ni se imaginaba, pero Pablo, el Espíritu de Dios le reveló a Pablo que ese varón tenía la suficiente fe. Yo quiero decirte algo: todos aquellos que están escribiendo y están dejando sus mensajes en el WhatsApp, todos aquellos que siguen la transmisión por medio de Facebook, tienen la suficiente fe como para que hoy mismo en su vida ocurra un milagro. Tienen la suficiente fe como para que en unas horas y en la próxima semana a usted la estén llamando de un nuevo trabajo. Cada una de las personas que está escribiendo su nombre en el WhatsApp, solo el hecho de que usted escriba su nombre, solo el hecho de escribir su nombre, dice la Biblia: cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe
Y viendo que tenía fe, ¿para qué, pastor? Para ser sanado. Vea, escuche la obra del Espíritu Santo en una persona. Que el Espíritu Santo le revela a alguien lo que otro no sabe, lo que otro no entiende. Este hombre no entendía lo que podía estar sucediendo, ni siquiera lo que él podía aportar. Dice la Biblia, y no sabía lo que portaba, tenía fe, pero ni él sabía que tenía fe. Él sabía que estaba enfermo, él sabía que estaba imposibilitado. Pero hay gente a quien Dios usa para revelarle a aquel que no tiene conocimiento de lo espiritual, para que se conecte con el Espíritu. ¿Me estoy dando a entender? Qué importante es conectarse con gente de Dios. Qué importante es caminar con gente de Dios. No con cualquier persona, hermano. Ya sabe lo que dice la palabra en Proverbios, que el que anda con necios va a ser quebrantado, pero el que se junta con sabios, sabio será. Qué importante es tener esa conexión y caminar con gente de Dios. Con gente de Dios, con una mujer de Dios, con un hombre de Dios, no con cualquiera que aparezca en el camino. Usted no se deje impresionar. Un día de estos conversaba con unas personas y le decía, no se deje impresionar usted simplemente porque le diga que es pastor. No se deje usted apantallar porque le diga que es ministro de alabanza, o que es salmista, o que es apóstol, o como se llame. Usted tiene que probar el espíritu de esa persona para ver si es un hombre real, una mujer real, un hombre genuino, una mujer genuina, una persona conectada con el Espíritu de Dios. ¿Qué veía este hombre? Enfermedad. ¿Qué vio Pablo en él? Fe. Eso fue lo que vio Pablo en él. Solo esto, ¿quién lo revela, hermano? ¿Quién es el que revela? ¿Quién es el que escudriña el pensamiento? ¿Quién es el que nos revela? ¿Quién es el que trae revelación de algo? ¿Quién es el que revela las cosas? El Espíritu Santo. Y el Espíritu que recibió Pablo, cuando Ananías puso las manos sobre él, ese Espíritu le reveló a Pablo de que ese hombre, cojo de nacimiento, imposibilitado los pies, tenía la fe suficiente, o la suficiente fe para ser sanado. Amén. Y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Esto me recuerda lo que pasó allá en el capítulo 3, amados. Lo que sucedió en el capítulo 3, cuando Pedro y Juan iban a la oración. Dice la palabra en el capítulo 3 de Hechos que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento que no podía, que lo ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos. ¿Ve qué importante esto, hermano? Lo que hizo Pedro. Pedro fijó los ojos. Pablo fijó sus ojos, fijando en él sus ojos. Tenga cuidado usted de la gente que le oculta la mirada. Cuando usted está hablando y que te bajan la mirada o te apartan la mirada. Dicen por ahí que la mirada es el espejo, ¿verdad? Del alma. Siempre que usted esté hablando a alguien, véalo a los ojos. Si esa persona te quita la mirada, hay mucha tela que cortar por ahí. Hay gente que no te da la mirada, no te sostiene la mirada. Y algo hay en la mirada. Él fijando los ojos, Pedro fijando los ojos en aquel paralítico, capítulo 3. Capítulo 14. Pablo fijando en él sus ojos. ¿Qué tendrá que ver esto, hermano? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué tiene que ver la mirada? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tendrá que ver? Y dice, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Tremendo milagro. El Espíritu de Dios le reveló a Pablo que este hombre tenía la suficiente fe para ser sanado.
alguien tendrá que usar el Espíritu de Dios para recordarnos. Mira, Oscar, usted tiene la suficiente fe como para que en su vida ocurra un milagro. ¿No crees? Pedro, dice la Biblia, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Vamos a Hebreos capítulo 12, verso 2. ¿Qué dice la palabra? Dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Algo tiene que ver con la mirada. Puesto los ojos en Jesús, aquel hombre puso sus ojos en Pedro y en Juan y le dijo, míranos. Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Voy a contarles algo que me pasó a mí ahora que estoy hablando de fijar la mirada. Hace como 2 años más o menos andaba en Nueva York. Andaba con un matrimonio, unos amigos preciosos, y íbamos en el subway, en el metro. Y bueno, el Espíritu me guió a hacerlo, de verdad. Quizá alguien puede decir, pastor, ¿qué ha arriesgado usted haber hecho eso? Voy a contarle lo que me pasó. Ahora que está hablando de fijar la mirada, veníamos de un evento lindísimo, un avivamiento, una cosa maravillosa, un concierto, algo fue espectacular, fue lindo, y obviamente teníamos que movilizarnos en el subway allá en Nueva York. Venía lleno el metro, hablemoslo de esta forma, venía lleno. Obviamente yo venía de pie, sentado, venían 2 hombres tomados de la mano. Uno de ellos andaba con lentes oscuros y alzó su mirada y se me quedó viendo. Obviamente yo le clavé la mirada a él, empecé a ministrar y a reprender lo que podía estar operando en él, y este hombre hubo una manifestación en este hombre, empezó a temblarle las piernas, era un desatino, como decimos nosotros en Costa Rica, era una cosa espantosa, terrible. En algún momento ya la parte humana dice, bueno, estamos en este lugar, aquí hay gente muy peligrosa, hay gente que anda armada, gente que anda con puñales, un tema de Nueva York, y la situación es compleja. Pero se dio una lucha espiritual, yo lo puedo percibir de esa forma. Lo que se dio ahí fue una lucha, una guerra espiritual, a tal punto que esa persona me volvía a ver con sus lentes oscuros, yo le clavé la mirada y esa persona fue ministrada. Algo sucedió. ¿Qué pasó? Solo Dios sabe lo que pasó con ese muchacho. Lo que hizo fue recostarse en el hombro, obviamente de su pareja, porque andaba con otro varón, entiende la situación, y se quedó tranquilo. Después hablemoslo de esa forma, hermano, o sea, es algo que nunca va a poder olvidar de lo que me pasó, y tengo testigos de lo que sucedió ahí, de lo que pasó en ese lugar. Y definitivamente, hermano, uno dice, solo el Espíritu de Dios hace estas cosas, mi hermano. Solo el Espíritu de Dios. Fue tremendo, hermano, lo que pasó ese día, que pudo esta persona haberse levantado y agarrarme y golpearme o apuñalearme o matarme, porque estamos hablando que es Nueva York, hermano. Y esa persona se recostó en el hombro de su pareja, del hombre que andaba ahí. Uno entiende que lo que hay en Nueva York y todos estos países y todos estos lados y estados, a la libre se da y anda la gente. Y yo estoy convencido que el Espíritu lo inquietó, y algo tiene que pasar en ese hombre. Algo tuvo que haber pasado en esa persona que buscó de Dios. No sé si buscaría de Dios, pero Dios me permitió ir ahí de pie con ese metro ahí, el subway lleno, y clavar su mirada en esta persona y
y orar en mi espíritu por esa persona para que fuera libre de toda maldición y de toda atadura y de toda cadena maldita. ¿Qué sé yo lo que podía estar cargando ese hombre? Si estaba drogado, estaba borracho, no sé. Andaba con su gorro, con sus lentes oscuros. Y se manifestó, sus piernas temblaban, sus manos temblaban. Era un desatino, como dicen. Pero Dios se manifestó. Y así lo creo, hermano, que para Dios no hay nada imposible. Y ahora que estoy leyendo esta palabra, me acordé de eso, se me vino a la memoria. El Espíritu de Dios me puso esto y me acordé de ese evento que me pasó. Y cómo Dios ministró por medio de Pedro y de Juan a un hombre cojo. Cómo Dios ministró por medio de Pablo a un hombre cojo. Cómo la misma palabra nos habla de que nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Pablo dice, Pedro dice, fijando en él los ojos. Pedro y con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, o sea, que no haya ningún distractor, que nada te distraiga, que nada te pueda distraer. Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Él estuvo atento. Él le dijo, míranos, míranos. Y ahora vamos al capítulo 14, donde Pablo ministra a un hombre de Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado, los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual fijando en él los ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Tremendo, hermano. A donde lleva a una persona el Espíritu Santo, hasta donde el Espíritu de Dios guía y lleva a una persona a hacer una obra como esta. Es de admirar y ver cómo Dios usa a sus siervos, y Dios quiere usarte en este tiempo. Dios quiere que usted sea un instrumento en sus manos. Dios quiere usarte, mi amada. Y Dios quiere usarte de una forma sobrenatural, hermano. El misterio de Dios, o sea, no podemos entender, no podemos comprender, hermano, lo que sucede en el mundo espiritual. Hay cosas que no entendemos, lo que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni están en el corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y hay cosas que el Espíritu nos revela, hermano. Por eso yo insisto y les sigo insistiendo a todos ustedes. Conéctense, caminen en el Espíritu, muévanse en el Espíritu, que tengan una relación con el Espíritu de Dios, hermano. Capítulo 2 de Primera de Corintios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué le reveló Dios a Pablo por el Espíritu? Que ese hombre tenía la suficiente fe para ser sano. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Y cuánto quiere Dios que la gente profundice y no quieren, hermano? Hay gente que se queda a la orilla del camino. Hay gente que tiene la posibilidad de tener una muy buena relación con el Espíritu de Dios, y que el Espíritu de Dios le empiece a revelar, hasta le puede revelar el nombre de una persona, hermano. Hasta eso puede llegar el Espíritu de Dios. Alguien dirá, es una locura. Bueno, es un hombre natural. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Esto es muy profundo, hermano. Es muy profundo, y esto solo se discierne y solo se puede procesar en el Espíritu.
el hombre natural, y hay muchos cristianos que todavía están en lo natural. Hay muchos cristianos que les cuesta creer semejante testimonio que escuchamos. Muchas personas me solicitaron ese testimonio. Me dijeron, pastor, páseme ese testimonio. Yo necesito escuchar ese testimonio de la hermana María y su esposo Pedro y su mamá y sus hijos. Es una cosa extraordinaria, maravillosa. Solo alguien que esté en la carne, que esté en lo natural, no entiende, hermano, no entiende. Y hay gente, es lamentable, porque hay gente que se congregan, gente que va a oraciones, gente que deja todo, gente que va a vigilias. ¿Dónde hay vigilia? Voy para allá. Gente que se apunta a todas las oraciones. Hay gente, hermano, que va a oraciones, que se congrega, que diezma, que ofrenda, que tiene las mejores versiones de la Biblia, que dice que tienen años de estar en el Evangelio, que dice que tienen tiempo de ser cristianos y siguen en lo natural. Y las cosas del Espíritu las pisotean, no las valoran, hermano. Y hay gente que viene llegando una semana y están más en el Espíritu que todo aquel que tiene no sé cuántos años de estar caminando en Cristo, hermano. ¿Me estoy dando a entender? El que llega debe de conectarse de una vez con el Espíritu de Dios para que Él te revele y te muestre. Te revela en sueños, te da visiones y por medio sobre todo de su palabra, por medio de la oración, por medio de la oración, por medio de la bendita palabra de Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Ya hay ¿quién más? ¿Quién más? El Espíritu que está en él. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe estas cosas, no las puede percibir, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hace tiempo Dios te ha querido pasar a otro nivel en tu vida espiritual, pero no has querido. Hace tiempo Dios te ha querido mostrar, hermano, y te ha querido revelar cosas, pero no has querido. Hace tiempo Dios ha querido acomodar tu familia, pero mucha gente no ha querido. Hace tiempo Dios ha querido revelarte cosas, pero no has dado el paso. Vea qué hermoso este capítulo 14. Cómo el Espíritu le revela a Pablo que ese hombre tenía la fe suficiente para recibir un milagro. Solo alguien que vive en el Espíritu. Pongo otro ejemplo, el profeta. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Solo alguien que esté en la presencia de Dios, solo alguien que camine en el Espíritu, se le puede revelar que no va a haber lluvia ni rocío. Y eso dijo el profeta. Solo una persona, hermano, que esté en el Espíritu. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Solo aquel que esté en la presencia de Dios, a esa persona se le revela o se le va a revelar las cosas que pueden suceder a futuro, hermano. No habrá lluvia y no habrá rocío por estos días. Pablo llega a Listra, se encuentra con un hombre
imposibilitado los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, Pablo le fue revelado por medio del Espíritu que este hombre tenía la suficiente fe para levantarse de esa condición. Solo alguien, hermano, que viva en el Espíritu. Solo alguien que esté conectado en el Espíritu. Y pido al Espíritu Santo que siempre siga fluyendo y que siempre siga dando palabra y revelando y trayendo conocimiento y don de ciencia, hermano. Que traiga ese don de ciencia, ese conocimiento. Amén. Esos dones del Espíritu Santo, maravilloso, hermano. Esos dones, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad, el temor de Dios, la sabiduría. El tener conocimiento, hermano. El discernimiento. Qué hermoso ver cómo el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, el ser benigno, la mansedumbre, como dice la palabra en Gálatas, capítulo 5, verso 22, que nos habla del fruto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu, hermano. Los dones, esos dones maravillosos del Espíritu Santo. Lo que nos enseña la palabra. Dios quiere que usted y yo nos movamos de esa forma, hermano. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Por todas estas cosas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sabe que sobre tu vida se pueden activar estos dones, hermano? ¿Sabe que en tu vida se pueden activar estos dones, los dones del Espíritu? ¿Dónde está eso, pastor? En 1 Corintios capítulo 12. Ahí lo encuentra. Es hermoso, hermano, ¿sabe? Yo siempre le digo a la gente, no deje de tener su relación y su comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu revela. El Espíritu llega y nos habla al oído y nos dice, aléjate de ahí. Es el que viene y nos convence de pecado. Él viene a convencernos y Él nos dice, mira, Oscar, yo creo que no. Y a veces, por estar, hermanos, en lo natural, nos volvemos sordos y perdemos la sensibilidad al Espíritu. Eso es lo peor que podemos perder, hermano. Sansón perdió la sensibilidad al Espíritu y ya sabemos lo que pasó con este hombre. Saúl perdió la sensibilidad del Espíritu y ya sabemos lo que pasó con este hombre. Judas perdió la sensibilidad del Espíritu y ya sabemos lo que pasó con este hombre. Y muchos perdieron la sensibilidad al Espíritu y ya sabemos lo que pasaron con esos hombres. Muchos hombres de la Biblia no alcanzaron, no lograron, porque perdieron la sensibilidad del Espíritu. Se dejaron llevar por otra corriente.
Se dejaron llevar por la naturaleza, por lo humano. Aquel joven rico no escuchó la voz de Dios cuando Jesús le hablaba y le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Fue insensible al Espíritu. Y ya sabemos que muy difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Y cuando hablo de un rico, es alguien que tenga al Dios Mamón aferrado a las riquezas. Vivamos en el Espíritu. Llenémonos del Espíritu. Que podamos tener comunión con el Espíritu. ¿Cómo Pablo se dio cuenta que este hombre tenía fe? ¿Quién le reveló? ¿Quién es el que discierne? ¿Quién es? El que escudriña. ¿Quién es el que escudriña, hermano? ¿Quién es el que revela? El Espíritu. ¿Cómo se dio cuenta Pablo? Por el Espíritu. Alguien necesita hoy recibir y ser ministrado, hermano. Y por el Espíritu quiero orar. Quiero bendecir su vida. Quiero orar por usted. En el nombre de Jesús. Quiero que el Espíritu Santo traiga revelación a mi espíritu. Y quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Para que recibas el aceite fresco del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu de Dios. Y que el Espíritu te revele lo que puede estar pasando en tu vida o lo que pueda estar pasando a millas de distancia. Usted puede estar en su casa, pero el Espíritu le puede revelar que algún miembro de su familia está siendo libre. O puede revelarte de que un miembro de tu familia está en peligro. Hasta eso, hermano. El Espíritu te puede revelar y puede apercibir a usted, o lo puede apercibir a usted de peligro. Lo puede apercibir y adelantarse hasta 5 minutos para que usted no tomara ese autobús o no pasara por esa calle. Hermano, hasta ese nivel llega el Espíritu. Hasta revelarle el color. Hasta revelarle el nombre de la persona. Hasta hablarle a su espíritu y decirle que en este momento hay una mujer que está siendo sana de cáncer de su pecho, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. El Espíritu te puede revelar que la gente que en este momento está escuchando tiene la fe suficiente como para recibir un milagro y para ser libre de todo espíritu que lo ha estado atormentando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe ahora lo que Dios te está dando, hermano. Dios se está manifestando en este momento. Matrimonios, familias restauradas. Reciba en el nombre de Jesús. Reciba, varón, en el nombre de Jesús. El Espíritu te puede revelar que algún familiar suyo se encuentra en peligro y usted se va a comunicar con él. ¿Cuántos hemos pasado por esto? Que usted recibió una llamada de alguien y que el Espíritu le puso en el corazón de esa persona llamarlo para percibirlo o para darle la palabra que usted en ese momento necesitaba. Solo Dios, hermano, que revela de esta forma. Solo los que estamos en el Espíritu podemos entender estas cosas. Siempre utilizo una palabrilla ahí. Si andamos pajareando, hermano, si andamos metidos en redes sociales y viendo situaciones y cosas que no traen ningún beneficio en nuestra vida espiritual, hermano, no sabemos ni siquiera lo que está pasando a nivel mundial. Hay gente que está tan metida en el fútbol, y le hablo a los hombres. Sí, somos aficionados, nos gusta el fútbol, pero hay gente que pasa todo el día, 24 horas al día. Es terrible, hermano. Termina un partido y siguen otro y tiene la repetición del otro, hermano. Y muchos salen frustrados de eso. ¿Para qué vivir una vida frustrada viendo cosas que no te suman? Yo me conecto con lo que me sume, con lo que me edifique, con lo que me conecte con el Señor. ¿Eso es ser legalista o ser religioso o desconectarme del mundo? No, hermano, yo sé que tenemos actividades. Yo sé que vivimos en este mundo y hay trabajo y usted tiene un trabajo y tienes actividades y tienes que ir a la tienda y tienes que ir a la fábrica y tienes algún deporte, practicas algún deporte, caminata, no sé cuánta cosa puede existir por ahí. Pero no podemos desconectarnos, hermano.
No podemos nosotros desconectarnos de usted sabe quién. No podemos desconectarnos del Espíritu de Dios. El Espíritu nos apercibe, el Espíritu nos muestra, el Espíritu nos apercibe, nos tiene apercibidos del peligro, nos señala el peligro. La Biblia dice que el sabio ve el peligro. ¿De dónde viene la sabiduría? Y se aleja de él. El sabio ve el peligro y se aleja. ¿Quién es el que nos advierte del peligro? ¿Quién es el que nos habla al oído y nos dice, mira, no lo haga, no lo haga? Y metemos cabeza, hermano. Y el Espíritu, no lo haga. No te juntes con Dalila, no te relaciones con Dalila. Y el hombre no le importó y le reveló a Dalila. Y ya sabemos lo que pasó con Sansón. Y Sansón no sabía que ya Dios se había apartado de él. Se fue su espíritu. Oiga lo que dice. Se pone bonito esto, hermano. Salmo 51. Oiga lo que dice David. No quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabe que sin el Espíritu, hermano, apague y vámonos, no hay nada que hacer. Él le suplica a Dios después de pecar. Salmo 51, 11. No quites de mí tu Santo Espíritu, le dice David a Jehová. Es lo peor que le puede pasar a una persona. Y él le suplica y le dice, después de reconocer su pecado, le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía el valor del Espíritu. Y él sabía que si se quedaba sin el Espíritu, hermano, si se quedaba sin el Espíritu, no quites de mí tu Santo Espíritu. Alguien podrá decirle al Señor en este momento, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu te va a revelar en este instante y te va a revelar algo de tu mamá, algo de tu papá, algo de tu hermana, algo de usted misma. Te puede revelar algo de lo que está pasando en usted que quizá no lo sabías. Será revelado por el Espíritu de Dios. Oro para que sea revelado. Oro para que venga una revelación del Espíritu a tu espíritu y que pueda el Espíritu revelarte de que hay algo, que puede haber una herida, que puede haber un resentimiento, que pueden haber asuntos pendientes que todavía no lo has entregado al Señor. Hay cosas ocultas que tú no conoces. Él dice, clama y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que no conoces. ¿Quién es el que te revela las cosas ocultas? El Espíritu de Dios, aleluya. Que el Espíritu de Dios se pose sobre ti, mujer. Que el Espíritu de Dios se pose sobre tu vida, varón. Que el Espíritu de Dios te revele lo que está en lo secreto, hermano. Te muestre lo que está en lo secreto. En el nombre de Jesús vamos a pedir que el Espíritu Santo venga sobre tu vida. Que te revele si hay alguna herida de tu niñez. Que te revele si hay algún trauma de tu niñez. Que te revele, varón, si vienes cargando algún trauma desde tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud. Hay cosas que están ahí que solo el Espíritu de Dios las revela. Y por el Espíritu de Dios será revelado a tu vida. Gente que está siendo sana desde su niñez. Hombres y mujeres que han estado atados desde su niñez son libres hoy en el nombre de Jesús. Varón, recibe sanidad. Todo resentimiento, hay un varón que está siendo tocado por el Espíritu de Dios. Varón, ahí donde estás, abrillaste tu vehículo porque el Espíritu te habló hoy. Suelta el dolor, el resentimiento que has tenido por muchos años. Le hablo a un varón. Varón, ahí donde está en su vehículo, en el nombre de Jesús, suelta el dolor, suelta el resentimiento. Esta es la noche de tu libertad, porque libertad te ha llamado el Señor. El Espíritu de Dios está sobre ti y te va a revelar cosas aún de tu propia vida, porque así trabaja el Señor. El Espíritu escudriña los corazones. Dile, escudriñame, Espíritu Santo. Escudriña mi corazón, Espíritu Santo. Revélame y muéstrame lo que necesito cambiar. En el nombre de Jesús, hecho está. Amén.